Buenas a todos, pues bienvenidos. Espero que estén muy bien. Pensé que sería importante hacer un video en el que retomemos lo que fue la clase uno y la clase 2. Solamente de teoría, los ejercicios los vamos a obviar porque pues ya lo vimos y porque pienso hacer un video más adelante retomándolo. Este sería una clase de resumen para recordar o retomar lo que vimos en las primeras dos lecciones. Digamos que esto podría ser eh, básicamente un recordatorio o pues, eso mismo, un resumen de lo que fueron las primeras dos clases. Por esto tal vez va a ser un poco solamente lo importante y como les digo, es solo como para que puedan retomar lo que fue y no pues la clase en sí porque pues ya la vimos. Igualmente, en caso de cualquier duda con lo que explico acá, pueden escribirme en cualquier momento. Empezaríamos con lo que fue razonamiento verbal. Acá pues yo les explicaba qué es el razonamiento verbal como un tren de pensamiento en búsqueda de una conclusión. Es básicamente qué pienso yo cuando voy a tomar una decisión. Si yo digo, si alguien me dice que si quiero helado de chocolate, helado de vainilla o helado de fresa, entonces yo tengo que pensar cuál me gusta más y analizar si ese día ya comí mucho chocolate y simplemente ya no quiero más chocolate. Tengo que analizar todas las variables que me van a llevar a elegir que si lo que yo quiero es un helado de chocolate, de fresa o de lo que sea. Y entonces este momento en el que yo hago todo este análisis es pues razonamiento. Y simplemente por nuestra naturaleza humana en la que estamos conversando todo el tiempo es prácticamente razonamiento verbal. Vimos algunos términos principales en los que hablamos de premisas, que son las proposiciones que uso para tomar una conclusión, y las conclusiones, que sería lo que yo saco de las premisas. Este ejemplo lo explicamos en clases, donde hacemos conjuntos, ponemos conjuntos dentro de otros, y hacemos el análisis final de las dos premisas y la conclusión. En muchos casos, nuestro ejercicio como eh, para el examen de admisión sería encontrar la conclusión. En otros me dan dos premisas, me dan una conclusión y me dicen si es válida. Entonces, pues ambos casos son cosas que yo pues tendría que analizar. Luego, esta fue una variante hecha de prácticamente el mismo ejercicio, donde lo que hago es que tomo la conclusión de este y la convierto en una premisa y tomo una premisa de la anterior y la convierto en una conclusión para ver si aplica de manera desordenada. Digamos, yo puedo llegar a una conclusión. En este caso, lo que habíamos obtenido era que no se podía asegurar que por la relación entre las premisas ya esta conclusión ya no tenía sentido en este caso. Y pues siempre son libres de pausar el video y reanalizarlo si pues así lo requieren. En este caso, la conclusión era que como yo conocía la relación entre los seres humanos y el hecho de ser mortales, y entre Alonso y el hecho de ser mortal, yo no conocía debido a esto la relación, perdón, entre los humanos y entre Alonso. Entonces, al yo no conocer esta relación, que es lo que viene en el dibujo de abajo, yo no podía concluir que Alonso sea un ser humano porque habíamos hablado de que siendo cualquier otra especie de ser mortal, por ejemplo, un animal, una planta, igual se cumplían las premisas, pero ya no se cumplía la conclusión. Vimos las leyes del razonamiento, estas es prácticamente una introducción, pero estas realmente no tenemos que darle tanta importancia. Igualmente acá les quedan y vienen en el resumen. La principal o la más importante para mí eran estas dos, en la que yo tengo que tomar en cuenta que las proposiciones son falsas o verdaderas. No pueden ser ambas a la vez, no pueden ser una tercera opción, solamente falso o verdadero, cero o uno. Y la ley de la razón suficiente que nos llevaba a las leyes del curso nuestro, en el que teníamos que siempre poder decir por qué una respuesta es correcta y por qué las demás no lo son y cómo era importante apegarnos absoluta y estrictamente a lo que viene en em, las premisas o en el enunciado y lo que yo sepa, lo que yo conozca, aparte de eso, prácticamente nunca existe hasta que el ejercicio así lo requiera, pues.
Luego vienen unos ejercicios que pues ya no lo íbamos a analizar acá porque ya lo hemos visto un par de veces. Sin embargo, pues acá se los muestro y si ocupan algún análisis extra pueden preguntarme y sin embargo yo creo que voy a grabar un video sobre este ejercicio más adelante. Hablamos un poco sobre los ejercicios de admisión y cómo evalúan básicamente nuestra capacidad de pensar, cómo podemos relacionar una idea con otra y pues en general, esto que les digo, básicamente analizan nuestra capacidad de pensar y cómo podemos razonar, como les decía hace un rato, en diferentes contextos o aún sin conocer completamente el contexto de lo que yo estoy trabajando, poder aún así ver un par de datos y llegar a una conclusión a partir de eso, es nuestro razonamiento deductivo y qué tanto podemos analizar una situación o qué tan profundo es nuestro análisis de las situaciones. Vimos los contenidos del curso, aquí no hay mucho más que explicar. Vimos el primer enfoque y entramos a los elementos de introducción a la lógica. Vimos la definición de lógica, como acá pueden verla, pueden pausarlo y leerlo, pueden ir a su resumen y ahí también viene la definición de lógica. Vimos algunos conceptos como inferencias, que es cuando llego a una proposición a partir de otras no necesariamente la conclusión, sino que yo, por ejemplo, les diga que ningún submarino vuela, también yo podría inferir que nada que vuele es un submarino. Esto es como yo llegué a una proposición a partir de otra, pero no por esto llegué a una conclusión. Yo no estoy concluyendo nada, yo solo estoy diciendo que si bien es cierto que ningún submarino vuela, también es cierto que ningún objeto volador es un submarino. Y luego hablamos de cómo los textos sin razonamiento, lo importante en estos es reconocerlos para que no me confundan cuando yo estoy haciendo pues un análisis o en sí mismo, valga la redundancia, un razonamiento, porque estos textos solamente son descripciones o son opiniones o son subjetivos y realmente no me aportan los hechos o las premisas con las que yo tengo que trabajar. Luego entramos a los silogismos y vimos la definición, cómo es un argumento con dos premisas y una conclusión, y cómo acá podemos reconocer en color amarillo la primera premisa, en color naranja la segunda premisa, y en color verde la conclusión de ambas premisas. Luego hablamos de los conjuntos y la distribución. Nos recordamos de la definición de sujeto y predicado, o al menos la definición para el curso, donde sujeto es de quién hablo o de qué hablo, y el predicado es qué características les doy al sujeto, ¿ok? Entonces, si yo digo que todos los perros son mamíferos, el sujeto sería perros, porque es de quienes hablo, y mamíferos sería el predicado, porque es qué digo sobre ellos. Entonces, si yo digo, em, los dinosaurios son grandes, entonces dinosaurio sería el sujeto de quien hablo, y predicado sería grandes porque es qué característica le estoy dando al sujeto o de qué estoy diciendo yo del sujeto. En este caso hablamos de distribución, de cómo en este caso perro y mamífero, estoy distribuyendo perro, o sea, el sujeto porque perro es el conjunto completo que yo estoy tomando y poniéndolo dentro de los mamíferos. Yo no conozco toda la historia sobre los mamíferos, pero yo conozco toda la historia sobre perros. Entonces, perro es el que estoy distribuyendo, como viene ahí escrito, distribuí P dentro de M. Yo sé que todos los perros pertenecen a los mamíferos. No conozco toda la información sobre los mamíferos, pero conozco toda la información, en este caso, sobre los perros. ¿Ok? Entonces, pues esto sería distribución. Tomo el tomar un conjunto completo y hablar completamente sobre un conjunto. Luego voy al siguiente, donde tengo otros dos ejemplos. El primero es ningún insecto es grande, donde el sujeto sería insecto y el predicado sería grande. Y hago los conjuntos y en este caso distribuyo ambos porque ningún insecto es grande. También lo puedo ver de la manera opuesta, decir que nada grande es un insecto. Esto solo pasa con las oraciones de este tipo, donde yo las estoy completamente separando y a esto viene cuando yo digo que distribuyo ambos, porque los estoy separando uno del otro, los alejo en comillas,
porque lo que estoy diciendo es que ningún insecto es grande y nada grande es un insecto. O las cosas grandes y los insectos no tienen relación entre ellos, más bien al contrario, están totalmente excluidos uno del otro. Y como en este caso conozco que todos los insectos no son grandes y todo lo grande no es insecto y yo puedo conocer esa información completa de ambos grupos, puedo decir que distribuí los dos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con ambos grupos completos para decir que ninguno es parte del otro. Y cuando yo digo que algunos ticos son feos, vamos a hacer el análisis un poquito más fluido. Vamos a identificar a ticos como el sujeto y a feos como el predicado. Vamos a poner los dos conjuntos y vamos a ver que no estoy distribuyendo ninguno porque no hablo por completo de los ticos ni hablo por completo del conjunto de feos, ¿verdad? Estoy hablando de una parte, o sea que al menos un tico es feo y al menos un tico no es feo por la oración que viene ahí. Entonces yo no puedo distribuir porque yo no estoy diciendo todos los ticos son feos o ningún tico es feo. Yo estoy diciendo que algunos, dijimos que la condición para distribuir era tomar todo el conjunto, y como estoy diciendo que algunos, no estoy distribuyendo ninguno de los dos. ¿Ok? Ahora, con esto claro, bueno, espero que esté claro, si no, como siempre les estoy repitiendo, pueden consultarme. Vamos a lo que serían los silogismos estándar. Ahora estaríamos viendo por qué era importante conocer el sujeto y el predicado. Los silogismos estándar vienen explicados en sus resúmenes. En el resumen de semana uno específicamente, tenemos los silogismos de tipo A, serían los universales positivos, en el que el ejemplo es todo S es P, todo sujeto es predicado, distribuye S, ya vimos esto antes, y el ejemplo es que todo político es corrupto. Entonces estoy tomando todo el conjunto de los políticos y poniéndolo dentro de todos los corruptos. No puedo decir que todo corrupto es político, porque puede haber un corrupto que sea un empresario, un corrupto que sea profesor de una universidad, un corrupto que sea atleta, pero sí puedo decir en este caso que todo político es corrupto. Luego paso a los silogismos de tipo E, universal negativo, en el que voy a el ejemplo totalmente opuesto. Ningún S es P. En este caso distribuyo S y P distribuyo el sujeto y el predicado, porque distribuyo ambos fuera del otro. Tomo el conjunto completo y lo separo completamente del otro conjunto. Y el ejemplo sería ningún pez puede volar. En este tipo específico de silogismo estándar, en los universales negativos, yo veo que la relación sí puede ser única y exclusivamente cuando son universales negativos, la relación puede ir en dos direcciones. Yo puedo decir al mismo tiempo, ningún pez puede volar y nada o ningún objeto que pueda volar es un pez. Eso sería, ¿verdad? Con los universales. Ya vimos el universal positivo, el universal negativo. Ahora vamos con los particulares. En este caso tengo el particular positivo, donde me dice que algún S es P, algún sujeto es predicado, no distribuye, porque vemos que no estoy tomando ningún conjunto completo. Digo, algunos políticos son corruptos. Esto me implica que al menos un político no es corrupto. Esos eran los silogismos de tipo I, particular positivo. Y luego están los silogismos de tipo O, particular negativo. Estos son del tipo algún S no es P. En este distribuimos el predicado. Vemos que es el único conjunto completo en el diagrama, que no está pintado ni nada por el estilo. Dice que todo el conjunto P, alguno no es, o algún S no es P, ahí vemos la distribución. Y el ejemplo viene en que algunos canguros no vuelan. Esta premisa me implica que al menos un canguro sí vuela, y pues esto sería entonces con los cuatro tipos de silogismos estándar. Me parece muy importante o considero bastante importante que aprendan a reconocerlos, aprendan a diferenciarlos y utilicen el resumen para tener esto muy, muy claro, porque a partir de esto es que vamos a ver las reglas de los silogismos más adelante. Entonces me parece muy, muy importante que los tengan bastante claros, se los aprendan, sea como tipo A, E, I y O,
o que sea como tipo universal positivo, universal negativo, particular positivo y particular negativo, pero la tablita de resumen que viene pues, valga la redundancia, en el resumen, es importantísimo que la conozcan, que la manejen, porque con base en esto es que vamos a trabajar con las reglas de los silogismos, que son reglas como las que veíamos en clases, que yo les decía que si yo venía y ponía una oración que trajera todo o ninguno, o sea, una oración universal, y la mezclaba con una premisa particular, entonces la conclusión tenía que ser particular. La conclusión tenía que decir algún S o algún S no, es P. Em, Vean que ya esto, por ejemplo, es una regla que no la habíamos visto de esta manera, pero que ahora sí. Entonces tendríamos que reconocer que una premisa universal mezclada con una premisa particular me va a dar una conclusión particular. Estas reglas las vamos a ver en la próxima semana, el próximo viernes. Vamos a verlas despacio, vamos a verlas detalladitas una por una, pero en general por el momento ocupo que conozcan bien los tipos de silogismos estándar para poder empezar a trabajar con ellas. Eh, les, les queda acá en el video la explicación uno por uno de los cuatro silogismos estándar. Si no quedara claro cualquier cosa, aunque sea pequeña, de los silogismos estándar, siéntanse libres de verdad de escribirme en cualquier momento, cualquier hora, no hay ningún problema. eh, y yo buscaré, sea por escrito, sea por un audio, sea por otro video, la manera en la que puedan comprenderme la diferencia y similitudes entre los silogismos estándar, ¿verdad? De acá pasamos a algún ejercicio que vimos en clases. Estos nuevamente me gustaría verlos en video después, tal vez un poco más a detalle, pero estos me parece importante que los empiecen a comprender por su cuenta, tal vez intenten realizarlos, si ven que no les sale, no hay ningún problema, nada más me preguntan o de nuevo, si logro grabar el video, yo les estaré avisando y se los estaré diciendo. Y pues eso sería como en cuanto a estos ejercicios. Esta fue la última que vimos la clase pasada. Vimos algo de esto, tal vez lo vimos un poco atropellado. Este sí es fijo que lo voy a grabar pronto. Y con esto fue que concluimos la clase anterior. Nos queda este ejercicio que aprovecho acá el video para dejárselos como una tarea moral, eso sí, vemos que está complicado, son 6 premisas. Les recomiendo que vean primero todos los videos que grabé y luego intenten hacerlo. No es un ejercicio particularmente difícil, lo único que tiene es demasiada información que analizar, demasiados dibujitos que hacer. Eh, pero fuera de esto, es un ejercicio muy importante. Creo que eh, todos deberían intentarlo. Si no les sale, por favor, escríbanme. Y igual el próximo viernes vamos a empezar resolviéndolo. Antes de continuar con lo que sería las prácticas o el reconocimiento de las reglas de los silogismos. Y así llegamos a lo que serían los silogismos categóricos, que además es un subtema particular de los silogismos, que no voy a empezar a avanzar información porque la idea es que la clase sea presencial, sea con ustedes, y pues este video nada más es como una guía de resumen de lo que vimos en la clase. Tal vez hacerles la aclaración de que si en clases estuve yendo muy rápido, si estuve o si les pareció confuso alguna de las definiciones que les di, alguno de los ejemplos en ejercicio o eh, alguna parte en general, cualquier sección de la clase, si fue confusa o si les pareció complicada o lo que sea, y tal vez yo la pasé muy rápido o tal vez no la comprendieron correctamente, es importantísimo que me lo digan en el momento o si les diera pena o lo que sea, pueden decírmelo y yo lo retomo luego. Pero lo importante es que no queden con dudas porque pues las dudas los perjudican muchísimo, eh, y la idea es que nos quede claro a todos para que ustedes hagan un excelente trabajo en el examen de admisión.
Entonces, pues habiendo hecho esta aclaración sobre la importancia que creo tienen las consultas de ustedes y sus comentarios, porque ya algunos me estuvieron haciendo comentarios y la verdad es que es un éxito. Entonces, recordarles que son importantísimos sus comentarios y sus recomendaciones. Las tomo muy en cuenta y pues igual Alonso. Entonces, sigan haciéndonos los comentarios que quieran y con esto me despido. Les agradezco la atención y nos vemos el próximo viernes o en el próximo video, no sé.